Vamos al espacio de la entrevista que tenemos en esta mañana. Estamos en el día miércoles ya 6 de mayo de 2020. Estamos a solo unas horas de que comiencen nuevas disposiciones en el manejo de la cuarentena. Lo anunciaba el presidente de la República, Nayib Bukele, anoche en un mensaje de más de una hora que dirigía pues a la nación, donde hablaba de lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia del coronavirus, las nuevas disposiciones que buscan evitar las aglomeraciones que hemos visto en los últimos días en zonas comerciales y que definitivamente pues no ayuda a controlar la expansión de esta enfermedad. Vamos a hablar de algunos puntos que él mencionaba en la cadena y también de algunas reacciones que se han dado a lo que sucedió en la Asamblea Legislativa previo a esta cadena. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado de hoy aquí en Hechos AM. De ahora en adelante, con toda facultad legal, si usted rompe la cuarentena, va a ser conducido a un lugar donde la va a examinar un médico, y si ese médico determina que usted ha estado expuesto a un posible contagio, será remitido a un centro de cuarentena. Los salvadoreños amanecen conociendo las nuevas medidas restrictivas que pretenden controlar la curva de contagios por COVID-19. Es de mencionar que los diputados la madrugada del martes aprobaron un decreto que otorga al gobierno la facultad de realizar acciones encaminadas a prevenir la propagación de la pandemia en el país. En cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó a la población la decisión que el gobierno ha tomado para evitar que la gente ande en la calle, exponiéndose a contraer el virus. El gobierno habilitará un horario de circulación que dependerá del último dígito de su DUI y entrará en vigencia a partir de mañana jueves. Además, el mandatario señaló que no se podrá circular de un municipio a otro. Se va a reducir el número de empresas que han estado activas durante la emergencia de la pandemia y los restaurantes ya no tendrán habilitado el servicio para llevar, sino solo a domicilio. La cadena nacional finalizó con un mensaje directo a la población salvadoreña sobre la necesidad de bajar la curva y los contagios para salvar la vida y no colapsar el sistema de salud. Nayib Bukele dijo que si esto se logra, se podrá reactivar la economía poco a poco. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bueno, teníamos parte del panorama del mensaje que dirigía el presidente de la República anoche en la cadena nacional de radio y televisión, y esta mañana, como decíamos, vamos a conversar sobre estos temas con el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a este espacio. Gracias, secretario, por estar aquí y por permitirnos pues conversar de algunos puntos que han generado dudas y algunas reacciones respecto a lo que decía el presidente y también de otros temas que estaban ya en el ambiente informativo relacionado con el tema de la pandemia. Buen día. Muy buenos días, gracias nuevamente por invitarme y pues es un gusto de estar por aquí, poder informar a la población pues cuáles son la visión que se tiene y para dónde vamos. Secretario, el presidente decía, bueno, que se va a restringir la movilidad y decía que para ir al mercado o al supermercado vamos a tener que utilizar pues el último dígito que tiene el documento único de identidad, que ese va a ser el que va a habilitar en ciertos días que las personas puedan ir a hacer las compras. Esto pues es un punto importante porque hasta ahora hemos visto de que la situación se ha venido, digamos, complicando mucho a la hora de ver la cantidad de gente que ha estado saliendo a diario a hacer las compras. Pero una pregunta que surge es, y a partir de lo que el presidente decía y de lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, ¿esto no riñe con disposiciones constitucionales? Porque ayer incluso algunos ex magistrados de la Corte decían, miren, esto es una inmovilización que se está poniendo disfrazada en medio de todo lo que aprobó la Asamblea. ¿Qué dicen ustedes desde la presidencia sobre, digamos, el punto principal que el presidente hablaba y las reacciones que esto genera y el análisis que genera el tema en específico? Bueno, creo que es bastante amplio. Sin embargo, creo que es importante remitirnos a que tenemos ya en estos momentos 633 casos con COVID-19, de los cuales el 80% ya son locales. Tenemos alrededor de 33.628 pruebas que se han realizado y esto nos lleva pues a una visión en el que en el momento que yo siempre he mencionado de que tenemos que cuidarnos que la curva se desborde y que no se desborde también nuestro sistema de salud. Dicho lo anterior, esta regulación a la cual nos referimos parte de una ley de regulación de cuarentena que aprobó en la madrugada
del día martes o para amanecer martes la Asamblea Legislativa, en la cual se determinaban cuáles eran la regulación de la cuarentena, el aislamiento y la vigencia. Pero esta ley nace realmente de una resolución de la Sala de lo Constitucional de un habeas corpus en la cual se nos ordena al Ministerio de Salud, parte del Ejecutivo, junto con la Asamblea Legislativa, de legislar y determinar específicamente todas las restricciones que se van a aplicar. Claro. Yo quisiera tomarme la molestia para que los televidentes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la justificación? Porque mucha gente dijo, está en un decreto ejecutivo y es inconstitucional, dijo un abogado. Claro. Y ahora que lo van a subir a ley también va a ser inconstitucional. Solo quiero leer un pequeño párrafo de dicha resolución del habeas corpus, en la cual le daba seguimiento a la Sala de lo Constitucional, y entonces es con base a esto que realmente se determina esta ley. Y dice, en otras palabras, el presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tiene constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar mientras la Asamblea Legislativa, escuchamos esta parte, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezcan dichas medidas con todos los requisitos enunciados en el auto inicial de este habeas corpus y reiterado en esta decisión o en su caso mientras no se comprueben respecto de cada afectado los supuestos del artículo 136 del Código de Salud. El 136 del Código de Salud se enuncia aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia. Es exactamente como se determina el nombre de la ley y lo que regula es específicamente eso. Empiezan las definiciones y te determina cuándo una persona es sospechosa, cuándo una persona está en riesgo, cuándo una persona va a ir a cuarentena obligatoria, cuando esta persona, por ejemplo, viola directamente lo que es la cuarentena domiciliar, cuáles son las consecuencias de esto. Es decir, es exactamente lo que el habeas corpus solis pedía, es que se formalizara en una ley. Sí. Esto ahora está formalizado y estas son las herramientas jurídicas de las cuales el señor presidente pues toma bien y se enfoca en su aplicación. Dicho esto, es importante señalar que estamos caminando como ejecutivo siempre bajo los lineamientos de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Creemos que también la Asamblea Legislativa ha entrado bajo la misma sintonía, porque yo lo manifesté en un momento, no solo era una orden para el Ejecutivo, sino también para el Legislativo. Realmente, después de mucha discusión, después de mucha plática, después de proyectos y proyectos, se logró llegar a un consenso y se presenta esta ley que es aprobado con 56 votos, si no mal recuerdo. Entonces, dicho lo anterior, tenemos una ley formal, tal y como la sala lo describía o lo solicitaba, determina cuáles son las restricciones que van a tener las personas y esto nos lleva a un unísono, es decir, que tenemos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial bajo la misma línea, determinando una ley que nos permite ahora dar estas restricciones para las personas. Esta ley debe ser desarrollada a través de los protocolos o de un decreto ministerial, un decreto ejecutivo, a través del cual se desarrolla esta ley. Dicho eso, este día sale el decreto número 22, al cual el presidente ayer por la noche hacía referencia, claro, y se determinaba cuáles eran las medidas a tomar, que no están fuera de estas, sino que el desarrollo les dice, mire, ¿cómo se va a regular su cuarentena domiciliar? Usted debe salir bajo un número específico porque no debemos de andar en la calle. El por qué es el no debemos andar en la calle es porque, como lo mencionaba al principio, estamos en el punto donde se nos puede bordar la curva o llevarla para abajo. Y el tema es que estos 15 días que faltan son muy importantes, el cuidado, el mantenernos resguardados en nuestra casa de habitación y no salir a menos que sea eminentemente necesario. Las medidas son porque veíamos los videos, la gente empezó a salir y creo que había mucha confusión si
había o no había cuarentena, si la asamblea estaba apoyando o no, si la sala estaba en desacuerdo o no. Pero en este momento tenemos un unísono, lo cual es muy, muy importante porque la ley determina ese unísono y entonces queda claro para toda la población que la cuarentena domiciliar se mantiene, que las medidas se mantienen y se van a aplicar muy restrictivamente. Ya hay una justificación legal en el plano de una ley secundaria y debe de acatarse de esa manera. Dicho esto, si me permites terminar, claro. Se genera y se desarrolla a través de este decreto ejecutivo en el cual determinan que serán los últimos números del DUI de la persona en la que podrá salir a comprar al súper. Es decir, pero yo no solo salgo al súper, de repente, y no quiero aclararlo para que no haya una mala información, de repente yo tengo una necesidad, porque lo dice aún en la misma ley, el decreto legislativo, si yo tengo mi perrito que se está enfermando y es de emergencia, me autoriza para salir e ir y llevarlo al veterinario. Eso es a manera de ejemplo, pero lo establece aquí. Establece también que yo salgo de compra al súper, dice, 2 veces a la semana, no más. Es lo que se está regulando específicamente es esa salida dentro del decreto 22. Pero al final del día lo que quiero explicarte es si hay una visión, si hay una regulación, el seguir especulando. Entiendo que hay detractores que dicen de que esto sigue violentando la Constitución, por eso me tomé la molestia de leerles el párrafo de lo que establece la Sala de lo Constitucional, lo que la ley realmente ha pretendido regular, el 136 del Código de Salud, 139, el 58, todos están determinados dentro de lo que es este decreto legislativo, el cual en mis redes lo he subido para que toda la población pueda tener acceso a él y conocerse. Así también pues entiendo que entra en vigencia a partir del día en que es publicado. Es por eso que el presidente dijo se publicará el día de mañana para que entre en vigencia el día siguiente, que sería el día jueves. Hoy estamos a miércoles, publicado este día, entra el día de mañana a partir del día jueves ya en rigor. Así es, bueno, como decíamos, hay puntos importantes que hacen las observaciones. Algunos de los abogados, muchos abogados que han estado opinando del tema, decían, la ley, aunque no utiliza el nombre, es un régimen de excepción y en consecuencia tendría que haber sido a propuesta del Consejo de Ministros y no del Ministerio de Salud. Bueno, aclaremos algo. El régimen de excepción lo establece en la Constitución de la República, ya por su artículo 29, que determina que puede ser a través del Consejo de Ministros o a través solicitándolo también a través del Consejo de Ministros, a través de la Asamblea Legislativa. Esto no es así. Yo creo que haría un llamado para que leamos realmente qué son las condiciones que pone la Sala para poder determinar si realmente esta ley que fue avalada cumple o no cumple, porque hubiesen señalamientos también que fue vetada la ley de garantías, de garantías constitucionales respecto a las restricciones de la cuarentena. Sin embargo, esa ley no ha sido superada, no se superó el veto, todavía no se ha conocido en la Asamblea Legislativa, pero es importante mencionar que esta ley realmente no estaba apegada a lo que establecía la Sala de lo Constitucional. Es decir, para poder emitir un criterio creo que es necesario tener una lectura real de lo que estableció la Sala junto con lo que determina la ley. Muy bien, hay elementos importantes respecto al tema ese de las disposiciones que entran a partir de la cuarentena. Algunas personas me decían anoche, mire, el punto importante, me decían, el último dígito que está en el DUI es el que le va a dar el aval para que la persona pueda salir a hacer las compras al supermercado y pueda desarrollar sus actividades diarias. Pero me decían, ¿qué pasa, digamos, respecto a las personas de que, por ejemplo, viven en un municipio, están registradas en otro municipio y hay una serie de cambios porque incluso también se ponía algún tipo de restricción para esto porque el presidente decía, usted no puede vivir en un municipio e ir a hacer las compras a otro municipio? Entonces, ¿pero qué pasa, me decía, con las personas que, por ejemplo, están residiendo en San Salvador, pero tienen, digamos, el registro allá en Mexicanos? Sí, yo creo que es importante pues, poder demostrar dónde estoy habitando, puede ser a través de un recibo de agua, luz o teléfono. Y si no lo tengo, pues puede ser a través de una notita, una declaración, tanto tiempo de vivir, o sea, casos de casos. O sea, en nuestro país vivimos cualquier tipo de casos, no es algo que
te puedo decir, por ejemplo, que donde yo vivo no hay un supermercado cerca y tengo que moverme quizás a otro municipio. Pasa en muchos casos, pero también los agentes de seguridad que nos están apoyando tienen claro de que dentro de la zona no existe un supermercado y que esta persona debe de moverse al supermercado o al mercado más cercano que le quede. Entonces, esas situaciones son comprensivas, esas situaciones se van a dar, pero es importante y créanme, que los agentes con ver sus dígitos, sus últimos dígitos del documento único de identidad, puedan acceder y entender la explicación respectiva que se les dé. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los extranjeros que se han quedado en El Salvador y que en determinado momento tienen que salir también a hacer compras y no tienen documento único de identidad? Ellos se trabajarán con base a pasaporte, está de alguna manera determinada dentro del decreto, porque también no se menciona los diplomáticos, que no tienen obviamente documento único de identidad, pero sí este decreto número 22 los contempla y determina cómo van a ser sus salidas. Secretario, digamos, ¿cuál es el impacto que ustedes esperan lograr con todas las disposiciones que anunciaba el presidente de la República ayer e incluso mostraba algunas imágenes de situaciones que se han estado dando en estos últimos días? Pero ¿cuál es el impacto real que ustedes esperan, sobre todo, digamos, en la movilización y en la ciudadanía, que es la que nos está sintonizando esta mañana? Yo creo que es súper importante la cadena nacional de anoche. El mensaje específico es: por favor, dejen de estar saliendo si no tienen nada que hacer. Empezamos a ver que todo el mundo empezó a salir sin justificación alguna. Veíamos videos, todos hemos visto videos, por ejemplo, de familias con el perrito afuera, sacando al perro en las calles. Realmente no estamos en un momento muy crítico de lo que es la situación. Como lo platicábamos contigo hace un momento, muchos nos sucede que como no hemos visto la emergencia, no nos está tocando, no le tenemos miedo. Por eso una vez lo dije, no es lo mismo que una guerra, que están bombardeando, hay guerra. Entonces eso me hace encerrarme en mi casa y entonces no estoy pensando yo en si voy a comer o no voy a comer, o si debo salir a trabajar. Estoy pensando en que me va a caer una bala, le puede caer una bala a alguien de mi familia y debo resguardarme en mi hogar. Pero es exactamente lo mismo. Debemos de resguardarnos esto porque la emergencia va más allá, lo que pasa es que no es tan visible. Gracias a Dios en este momento, por las medidas que se han tomado, no estamos viviendo realmente ese miedo. El miedo realmente es un sentimiento a lo que vemos, a lo que nos provoca ciertas situaciones, pero esas situaciones no las estamos viviendo, entonces nos vamos acomodando, nos vamos sintiendo tranquilos y entonces decimos, bueno, si aquí no pasa nada, salgamos a la calle. Eso es lo que realmente el mensaje mayor de la cadena nacional de anoche fue: quédese en su casa. Si usted no está dispuesto a quedarse en su casa, nosotros vamos a tomar medidas por usted, porque usted no está siendo responsable ni con su persona, ni con su familia, ni con la población que le rodea. Entonces usted está poniendo en riesgo a toda la población y nosotros, como gobierno, como Estado, debemos de proteger directamente el derecho constitucional a la salud y a la familia de las personas. Estos son, como decíamos, elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta a partir de lo que puede ocurrir mañana, cuando entra ya en vigencia esas nuevas disposiciones. Pero, ¿cómo se van a incrementar los dispositivos? ¿Han ustedes conversado de un incremento de dispositivos y controles respecto a para lograr que esta movilidad se vea reducida? Las medidas ya están tomadas, todos los agentes de seguridad, llámese Policía Nacional, Civil, Fuerza Armada, los controles, si ustedes pueden ver, ya han arreciado. Ya hay un plan, una estrategia de cómo se va a echar a andar el cumplimiento de esta ley y de este decreto número 22, el cual entiendo estará publicado ya en el diario oficial y también ya lo vamos a subir a las redes de Casa Presidencial para que todo el mundo tenga conocimiento y pueda acceder a ellos y darnos cuenta de cómo se va a manejar y cómo se va a desarrollar realmente las medidas. Pero sí, ya se ha trabajado directamente con todos los agentes de seguridad, como mencioné, cómo se va a trabajar, los dispositivos se van a arreciar bastante. Ahora bien, hemos visto también que dentro de la relajación del tema de la cuarentena ha habido negocios que abrieron.
negocios que no entran dentro de la cadena de suministros que se había dicho al principio, en el que estaban pues en primera línea las farmacias, los supermercados y los mercados. ¿Qué pasa con todos estos negocios? Hemos visto también que las cadenas de comida rápida tienen habilitados los autoservicios, los delivery y los servicios para llevar. ¿Qué va a pasar con todos estos? ¿Cuál es, digamos, el punto principal en el que ustedes entrarían en cuanto a estos negocios? ¿Van a seguir operando? ¿No van a seguir operando? ¿Van a tener más restricciones a la hora de atender clientes? Las restricciones están dadas. Las restricciones las manejaba directamente el señor presidente ayer, el día de noche, y como les decía, los restaurantes no pueden abrir excepto para mandarlos para delivery, pero no puede pasar ¿cómo es que se llama? Que usted va a pasar al restaurante a traer su comida. No, deben de estar cerrados, ya lo determina la ley, y solo pueden mandar a través de delivery a su casa, ¿verdad? A través de los deliveries por todos conocidos. Asimismo, pero creo que es importante también dar a conocer que la ley regula o contempla que va a estar abierto, por ejemplo, el sector financiero, es decir, los bancos, las AFP, SINPEP, seguros, van a estar abiertos, también el sector agropecuario y todo lo que desarrolla. Asimismo, el servicio de seguridad privada, personal técnico de mantenimiento, también va a estar abierto. Y quiero tocar un poco el tema que tú me mencionabas, y quedan autorizadas, dice, las actividades de salud, alimentos, bebidas y agua embotellada, incluyendo sus cadenas de producción, acopio, almacenaje, abastecimiento y distribución, así como las actividades comerciales e industriales relativas a servicios y productos que se consideren esenciales por el Ministerio de Salud para la atención de la emergencia. Es decir, se mantienen abiertas una serie de comercio y de industria en pro de la emergencia y para el desarrollo y que el país en sí pueda caminar. Entonces, sí, los deliveries solo pueden salir a entregar la comida, los restaurantes van a estar cerrados. Ayer se presentaban, por ejemplo, ejemplos de barberías o de comercios, realmente son comercios pequeños los que veíamos ayer en los videos, pero son a manera de ejemplo. Decía el presidente, no puede ser que usted esté necesitado de salir de compra de ropa o de cortarse el pelo en estos momentos. Y por eso hago yo la comparación. Si usted estuviera ahorita en una guerra, si estuvieran atacándonos, usted no saldría de su casa. Claro. Usted estaría encerrado y no estuviera pensando en si tengo que comprarme ropa o tengo que cortarme el pelo. Lo único que estaría velando es por su seguridad. Pero realmente es así esta emergencia, es realmente así esta situación. Lo mejor es estar guardados en nuestra casa, resguardando nuestra vida y la de nuestra familia. Porque el presidente también decía de que algunos negocios que continúen habilitados y que no están dentro de los que se va a permitir seguir funcionando, hay incluso sanciones. Él lo señalaba dentro del mensaje que daba y decía de que se podría sancionar a las personas que tengan negocios abiertos y que no están dentro de los que se ha contemplado que en la emergencia van a continuar suministrando servicios o, digamos, algún tipo de producto a los ciudadanos. Siempre lo he manifestado, es importante que la visión del Ejecutivo no ha sido sancionatoria, sino más bien de prevención. La línea que se ha manejado es eminentemente preventiva, resguárdese, cuídese, utilice ciertos protocolos, pero hemos visto que mucha población ha sido irresponsable. Entendemos que hay necesidad, pero debemos de guardarnos, debemos de priorizar eso. Y sí, por supuesto, dentro de la estrategia de trabajo, dentro de la estrategia del desarrollo para la protección o para la garantía de la cuarentena, el Ministerio de Trabajo estará directamente involucrado junto con los agentes de seguridad, quienes les notificarán si hay algún comercio abierto que no está autorizado para hacerlo, y llegará directamente al Ministerio de Trabajo y cerrará las instalaciones. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Continuamos con nuestra conversación esta mañana con el secretario jurídico de la Presidencia. Le pedimos a usted que siga en sintonía de Noticiero Hechos. Regresamos enseguida. El café también. Bueno, continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy, decíamos, hemos invitado al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, para que hablemos de algunos puntos contenidos en todo el manejo de la emergencia generada por el COVID-19. El presidente de la República decía anoche en un mensaje dirigido a la Nación que a partir de mañana jueves entran en vigencia una serie de restricciones a la movilidad. Usted va a poder comprar únicamente 2 veces por semana al supermercado o al mercado, tomando como base el último dígito del documento único de identidad. Esto se va a publicar y con base a esta publicación usted va a poder hacer
hacer esa movilización para hacer las compras. Una de las interrogantes que surgía, secretario, era, decían los restaurantes. Hay muchos restaurantes que han tenido sus autoservicios abiertos. Incluso hemos visto colas de vehículos de personas esperando comprar en los autoservicios. Y yo le preguntaba, ¿esto va a continuar así o, digamos, se van a cerrar incluso este tipo de atención que se daba a los clientes? Los autoservicios están, según la ley, según el decreto, deben permanecer cerrados. Lo único que se habilita es que usted pueda mandar la comida a la casa de las personas que lo soliciten, es decir, el delivery o el conocido como delivery. Así es la única manera en que pueden estar funcionando. Hay muchos restaurantes de comida rápida, sobre todo, que son los que tienen habilitados autoservicios, que el carro pasa y le dan la comida, pero eso va a estar cerrado. O sea, debo de aclararlo, de estar cerrado. Miren, esta es una ley que ha sido trabajada durante semanas realmente, junto con todas las medidas económicas que fueron aprobadas también en la madrugada del día lunes para amanecer martes, y todos han sido consensuados y trabajados directamente con los empresarios para buscar un fin común. Ayer lo manifestaba el presidente de la República, que es garantizar la vida y la salud de la población. Teniendo eso en cuenta, o como última ratio, o la finalidad en sí de la ley, es que se buscó una manera en la que podamos realmente llegar a un consenso y poder establecer los lineamientos de prevención para la población. Pasa mucho que nosotros los salvadoreños tendemos a no ser muy ordenados, algunos, no todos, tendemos a no ser muy ordenados en cuanto a nuestros hábitos. Por ejemplo, hablábamos en la pausa que hay gente que de repente va a la tienda a comprar una Coca-Cola y se me olvidó el huevo, se me olvidaron el pan, y entonces va 3, 4, 5 veces, y la finalidad es de que usted no esté saliendo de la casa, la finalidad es de que usted esté encerrado y guardando la cuarentena domiciliar. Es por eso el uso de los últimos dígitos del DUI, para que usted realmente sepa que ese día puede salir a comprar, pero va a hacer las compras de los días que necesita. Digamos, como lo manifestaba el presidente, si usted tiene lunes y miércoles habilitado, pues usted hace sus compras para la semana. Y si le faltó algo, pues el miércoles podrá nuevamente salir y comprar lo que le falte. Pero no podemos estar con el juego de, se me olvidó el cereal, se me olvidaron los frijoles, se me olvidó el arroz. Entonces debemos de hacer una lista y tratar de ordenarnos para poder llevar de la mejor manera esta cuarentena. Pero seguramente, bueno, hay situaciones en las que la población va a responder y va a decir, mire, yo vivo de la venta del día, yo vivo de los $2-3 que gano diario, y tengo necesariamente que salir para tratar de hacer esos $2-3. Nuevamente, como hacía el ejemplo, si estuviéramos en una guerra, no estuviera pensando en salir a vender $2-3 porque estuviera pensando en cuidar su salud. Entonces, esto realmente es así de grave. Usted sale por esos $2-3 y posiblemente se puede infectar del COVID-19, llevarlo a su casa, y si usted no es afectado directamente, pero posiblemente tiene una persona con sus defensas bajas, pueda que llegue hasta morir esa persona. Y la responsabilidad va a recaer sobre usted porque salió y rompió esa cuarentena domiciliar. Por eso es que me he puesto en ese extremo, para que tengamos realmente la visión de qué es lo que está ocurriendo y no nos sentemos y la guerra está pasando allá en las montañas y no ha llegado aquí donde yo vivo, entonces no tengo por qué no salir. No, está sucediendo ya a la vuelta de nuestras casas. No sabemos si ya en nuestra colonia ya hay alguien infectado de COVID-19. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no ir a visitar al vecino, no salir a pasear el perrito. Todas esas cosas es necesario que nos cuidemos, porque ya está afuera de nuestras casas el virus y debemos de protegernos. Muy bien, ahí tenemos pues algunos aspectos relacionados con el mensaje que daba el presidente de la República. Le repetimos a usted que nos sintoniza esta mañana de miércoles que esto va a estar vigente, esta restricción entra pues en vigencia a partir de mañana jueves. Secretario, hay otros puntos que me gustaría que habláramos sobre situaciones que están pues ocurriendo en este momento. Se dio la aprobación de los $1.000 millones en la Asamblea Legislativa, pues me gustaría que me hablara de tanto cómo se dio ese proceso y bueno, las reacciones que se generaban dentro de la misma Asamblea. El FMLN
CNE decía, miren, esto fue un madrugón, se ha endeudado al país hasta un límite pues sin precedentes, y de hecho un diputado decía, mire, 90 de cada 100 dólares que se produzcan, pues ahora ya se deben. Es importante mencionar que no podemos hablar de un madrugón cuando tenemos varios días de estar trabajando en el tema. La población se ha dado cuenta, como ejecutivo, como representante de Casa Presidencial, hemos estado llegando a trabajar a la Asamblea Legislativa, a discutir, a presentar. El ministro de Hacienda ha presentado las justificaciones del porqué de la necesidad. Estos 1.000 millones, debemos de aclararlo, no representan en sí la deuda completa, representan nada más la gota que lleva al vaso a un extremo. ¿Por qué quiero decir esto? Cuando nosotros tomamos esta administración, ya estábamos endeudados hasta el 90%. Entonces, y nos encontramos frente a una emergencia. El criticar es bien fácil. Yo puedo decir, ay no, qué barbaridad el gobierno, se está endeudando el Ejecutivo, se está endeudando el país. Pero todos los gobiernos anteriores vinieron endeudando el país. Nosotros nos encontramos ahorita en una situación de emergencia. La situación de emergencia, todos los países a nivel mundial están endeudándose porque no hay otra manera de salir de este tipo de emergencia. No es porque nosotros querramos, es porque la necesidad de la situación nos lo urge o nos lo pide. Y es en razón de esto que se solicita este crédito y se justifica que es directamente en apoyo al empleado, a los empleados salvadoreños, para tratar de soslayar y apoyar a la mediana, a la pequeña, al microempresario, a través de ¿cómo es que se llama?, de un subsidio, que es para lo que realmente se va a utilizar estos 1.000 millones, un subsidio que va a representar el 50% del salario de estos empleados, va a representar también un apoyo a proveedores, también un apoyo para que puedan solicitar créditos de producción, créditos de capital, con un interés de un 3%, que eso no pasa en este país. O sea, usted va y si pide un crédito de la producción, creo que le piden 9, 10, 11, 13%. Entonces, lo que estamos tratando es de alguna manera, ayer lo manifestaba el presidente de la República, paliar la situación de emergencia que estamos viviendo. Es que no estamos viviendo en una posición normal en la cual se haga la crítica y enhorabuena, porque están endeudando el país con 1.000 millones más, cuando ya se les otorgaron 2.000 millones. Pero aclaremos, estamos en una situación de emergencia. El mismo diputado Bonilla, Independiente, lo manifestaba. Una de las situaciones que agravó también esta situación se da cuando otorgan la autorización para ir a buscar los 2.000 millones, pero ponen dentro de las condiciones que 600 millones vayan para los alcaldes, pero quien maneja directamente la emergencia es el ramo de salud. Entonces, estos 600 millones lo que hacen es disminuir la capacidad del Ejecutivo de afrontar la emergencia. Entonces, eso genera de alguna manera pues este resquebrajo y no pudimos apoyar o afrontar directamente. Estos 1.000 millones no se los inventó el Ejecutivo. Ha sido un trabajo de semanas arduas, de trabajo directamente con los empresarios, de los gremios empresariales de este país, que teniendo visiones completamente diferentes y distantes, pues se logró llegar a un acuerdo y se presentaron dichas iniciativas, las cuales fueron aprobadas. Por eso dije, creo que es importante señalar todo lo que representan estas iniciativas de ley. Representan un trabajo con el empresariado nacional, representan un trabajo hecho pues con la Asamblea Legislativa, en acorde también con los señalamientos y discrecionalidades de la Sala de la Constitucional. Entonces hay un unísono realmente en todo el trabajo que se ha hecho y esperamos que los frutos lo puedan ver la población lo más pronto posible. De hecho, nosotros conversábamos con Luis Cardenal hace unos días y él hablaba de las semanas que estuvieron reuniéndose para lograr estos acuerdos. El presidente lo mencionaba ayer también, decía, hubo momentos en el que hubo mucha tensión en esas reuniones donde estábamos hablando de este tema de la activación de la economía y de cómo sacar a flote, digamos, la situación a la que ha llevado a El Salvador el COVID-19 y esta emergencia que se ha generado a nivel global. Pero, ¿qué dice usted? Bueno, a quienes señalaban, de hecho hubo gritos en la Asamblea cuando decían que era un pacto de corruptos, que era un pacto oscuro, y de hecho ayer todavía se seguía mencionando este tipo de frases al hablar de este tema del endeudamiento. Bueno, la verdad es de que el FMLN
endeudó muchísimo el país también, y no en tiempos de emergencia, no vivieron una emergencia de este tipo. Creo que a nivel mundial es primera vez que nosotros, por lo menos los que estamos bajo esta misma, digamos, generación de vida, lo vivimos. Es una cuestión que nunca ha pasado, totalmente sui generis para nuestras generaciones, y obviamente van a haber siempre señalamientos del FMLN que no ha apoyado en nada, no ha tenido una visión realmente en pro de beneficiar al país, sino por el contrario, y podemos verlo pues en los últimos 10 años que ellos estuvieron gobernando y tuvieron la administración del país, y pues no hay mucho que decir porque el país no caminó en lo absoluto y tampoco nos llevaron a un mejor país. Entonces, los señalamientos del FMLN realmente están fuera de lugar. Me parece que fue más un berrinche, fue más señalamientos de detractores que simple y sencillamente están pensando en una agenda político-partidaria y no en el país y no en la población. Lo han demostrado muchas veces, no han votado por muchas cosas que son en favor de la población, y pues creo que en el 2021 eso se va a reflejar. Ahora bien, durante las negociaciones que tuvieron el gobierno y el sector privado, estaba Luis Cardenal al frente de ANEP. Ahora ya hay un relevo en ANEP y es Javier Simán. ¿Cuál es la relación que esperan ustedes establecer con este representante pues, nuevo que tiene el sector empresarial? Realmente no se ha tenido ninguna relación hasta este momento, excepto el día viernes, que hubo una conferencia en conjunto con el señor Javier Simán. Esperamos realmente tener una buena disposición de su parte, creo que la ha habido. Vamos a ver cómo se puede caminar. Creemos que si tiene la misma visión que manejaba el expresidente Luis Cardenal, pues podremos caminar muy bien, porque aunque no estemos de acuerdo en muchas situaciones, vamos a poder llegar a puntos en común. Como decíamos, pues son muchos elementos que están dentro de todo el manejo de la emergencia y el tema de la deuda. Llamaba también otro punto dentro de lo que se dio en la Asamblea Legislativa, secretario, y es que durante las negociaciones con los partidos políticos apareció el hermano del presidente de la República, Kerim Bukele. Digamos, ¿cuáles fueron los términos en los que él participaba en esta negociación? Porque hasta ahora recordamos que él dijo que no tenía pues ningún cargo dentro del gobierno, pero ¿cuál era la representación que él llevaba a la Asamblea y el margen de maniobra que tenía a la hora de hablar con los partidos políticos de la aprobación de las leyes que se dieron en la Asamblea y también la aprobación del endeudamiento? Bueno, efectivamente, Kerim Bukele no pertenece, no tiene ningún cargo, no es empleado del Ejecutivo, ni devenga ningún tipo de salario. Sin embargo, se involucró realmente por la emergencia que estamos viviendo. Ha sido una situación difícil para todo el país. El señor presidente estaba involucrado de lleno en todos los temas, pero hay que decirlo, pues es complicado, la situación es muy complicada. Llegó realmente en apoyo y pues estuvo apoyando, realmente fue quien de alguna manera estuvo trabajando también o formó parte de las personas que estuvimos trabajando con ANEP, y entonces con base a esto pues también él se mueve y busca de alguna manera platicar con los partidos para llegar a un consenso, nada más como una tercera persona interesada en que el país salga adelante, una persona pues que tenga la capacidad de alguna manera de poder hablar y poder apoyar las situaciones que se están dando, las preocupaciones del Ejecutivo, y es por eso su intervención sin buscar realmente mayor cosa pues. Ahora bien, ¿qué tan difícil está resultando lograr acuerdos con la Asamblea Legislativa en determinado momento? Porque vimos que las negociaciones, el día que se dio la aprobación de las leyes y que se dio el tema de la deuda, pues estuvieron un tanto intensas las intervenciones en la Asamblea. ¿Qué tanto, digamos, qué tan complicado se vuelve en determinado momento buscar acuerdos? Aunque sabemos que es una emergencia, sabemos que hay una situación apremiante para el país, pero lograr puntos en común se vuelve, digamos, una tarea un tanto difícil. Para ustedes, ¿cómo evaluaría, secretario, usted esta situación que se da, digamos, de la relación entre órganos de Estado? Pienso que es y será difícil y se va a mantener así puesto que estamos en un año preelectoral. Obviamente a los partidos en contienda de alguna manera le conviene que el Ejecutivo quede mal, porque eso lo desgasta políticamente para
para un enfrentamiento electoral que estamos ya para febrero del 2021, así que para ellos es de alguna manera beneficioso. Esto constituye que lleguemos a acuerdos o tratemos a discusiones largas donde sean acuerdos y se caen dichos acuerdos y genera obviamente muchísima polaridad Sí. en las decisiones que se toman y en apoyo realmente al enfrentamiento de la emergencia. Realmente yo creo que quien se mira más afectado es la población, puesto que no tenemos esa fluidez de poder caminar bajo una misma línea que es en pro de la población. Entiendo que no vamos a tener la verdad absoluta como ejecutivo y es por eso que se presentan iniciativas para poderlas discutir, para poder llegar a puntos en común. Como dije, en un año preelectoral es muy difícil, pero se han logrado llegar y creo que es importante mencionar que los partidos políticos, pues por lo menos Arena, PCN, Gana, sí han apoyado, aún el diputado Bonilla de Independiente, pues sí han tenido una visión de apoyo a la población y hemos logrado pues encontrar esos puntos en común y se ha logrado pues estos decretos legislativos en apoyo a la población. Secretario, hay elementos que han estado en discusión en estos últimos días también en las redes sociales que son un centro de debate a ciertas horas y cuando se está, digamos, anunciando algún tipo de situaciones que tienen que ver con la emergencia. Y uno de los puntos de discusión ha sido el de las elecciones. Escuchábamos a la gente del Tribunal Supremo Electoral que decía, bueno, mire, las elecciones van para 2021, pueden haber, digamos, algunos cambios debido pues a la emergencia, pero las elecciones están en pie y van a seguir en pie. Porque se decía, el gobierno parece que no le interesa tanto que haya un proceso electoral. Algunos decían, mire, que los diputados quieren reengancharse de forma directa 3 años más. ¿Qué decir sobre el proceso electoral? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como ejecutivo y como, digamos, como partido y como gobierno sobre el proceso electoral que está para 2021 y que aparece en el horizonte y que aparece incluso en la toma de decisiones relacionadas con la emergencia? Debo aclarar eso. Realmente para el Ejecutivo, el presidente lo mencionaba ayer, no es en estos momentos el presidente ni el Ejecutivo está pensando en las elecciones del 2021. En su momento despolitizamos toda esta situación, se volvió una emergencia nacional, debía de encararse esta emergencia y es de esta manera como se ha metido de lleno todo el Ejecutivo a la emergencia, con un pensamiento en pro de la población. No estamos pensando políticamente y el presidente mismo lo mencionaba ayer. No gana nada políticamente ningún presidente de ningún país el tener guardada a la población en sus casas. Estas cuarentenas domiciliares, hay una afectación económica muy fuerte, el país no se logra desarrollar o no bajo la visión que se tenía pues el desarrollo del país y esto hace que obviamente pues políticamente se pueda hasta perder puntos, hay un enfrentamiento político directamente con los otros partidos en los que aprovechan dicha situación para poder decantar, para poder ser detractores y atacar todas las decisiones que se toman. Entonces, para el Ejecutivo no es un tema político. Ahora, si el Tribunal Supremo Electoral, como ente rector de las elecciones, debe, desde mi punto de vista, debe de acoplar a la emergencia el tema de las elecciones. Entiendo que deben de continuar, pero todavía está el tema de las elecciones internas dentro de cada partido. Dependiendo de la fecha, según yo entiendo, estamos hasta julio-agosto, deberá de moverse la fecha o permitirle a los partidos que muevan esas fechas para que puedan tener unas elecciones de alguna manera controladas. Muy bien, hay muchas preguntas respecto al tema de los anuncios que hacía el presidente de la República en torno a las restricciones de movilidad. Me decían, por favor, decirle al secretario que si nos puede dejar en claro cómo va a estar la movilidad entre municipios para que podamos, digamos, decía, desarrollar nuestras actividades, si nos tenemos que mover de un municipio a otro. Así que bueno, secretario, para que le cuente a los ciudadanos cómo queda esto de la movilidad entre un municipio a otro. Sabemos que en el Gran San Salvador, por ejemplo, a veces entramos a un municipio y ni cuenta nos damos que estamos ya en otro municipio. Pasa con la división, por ejemplo, de San Salvador con Mexicanos, donde hay una línea prácticamente imaginaria y en determinado momento ya estamos en Mexicanos y a veces ni cuenta nos damos. ¿Qué decirle al ciudadano respecto a esta movilidad entre municipios y cómo se va a regir?
Vamos a ver, creo que debemos de iniciar diciendo qué personas están autorizadas. Es decir, en qué momento yo voy a salir, en qué momento yo me voy a cambiar de municipio. Por ejemplo, si yo voy a trabajar y salgo y voy fuera de mi municipio porque trabajo en temas de salud, trabajo en una farmacia, en un supermercado, obviamente yo voy con mi carnet y con este establezco que voy a mi lugar de trabajo y eso me permite la movilidad entre municipios. Hablábamos del otro ejemplo, si por ejemplo yo voy al supermercado, pero no tengo un supermercado dentro de mi municipio y debo de moverme, pues también estoy habilitado con el DUI, me muevo y obviamente le digo a la gente, me estoy moviendo al supermercado más cercano que tengo. Y me preguntaban anoche, por ejemplo, me decía, mi mamá es enferma y es atendida por una enfermera todo el tiempo, la bañan, la cambian, y es una necesidad para nosotros. Y le leía yo el numeral 2 de las personas con causa justificada para salir, y hablaba personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Sí. Entonces, está contemplado que tú te puedas mover por razones de trabajo, por razones de necesidad. Bueno, si tu perrito está enfermo y en tu municipio no hay una veterinaria, pues también puedes justificarlo. Lo llevo a emergencia, el perro está mal, ahora no le voy a ir a cortar el pelo, ¿verdad? Sí. No porque el perrito necesita un corte de pelo, lo tengo que sacar. Entonces es porque está con una enfermedad grave y yo lo puedo llevar realmente a un hospital de animales, un hospital de perritos, o a una veterinaria directamente, a la más cercana que pueda que no esté en mi municipio. Entonces yo sí estoy autorizado siempre y cuando cumpla los requerimientos que determine la ley. Es por eso muy importante que todos los salvadoreños tengamos claro y hagamos una lectura a conciencia de lo que es el decreto. Es por eso que están saliendo en las redes, es por eso que estamos aquí tratando de ampliarlo, para que la gente tenga un conocimiento más amplio de cuál es la situación y cuándo yo puedo salir y cuándo estoy autorizado a salir. La premisa es, no salga de su casa. La premisa es, guarde su cuarentena, solo que usted tenga emergencias, solo que usted tenga que ir a comprar al súper. Pero si usted tiene su alacena llena, si tiene su supermercado comprado, pero solo porque le toca ese día voy a salir, no se arriesgue. Y no se arriesgue no por el tema de la restricción que le vayan a poner, sino no se arriesgue su vida por el virus que estamos viviendo ahorita, la emergencia que estamos viviendo ahorita. Pero igual, también la restricción va a ser fuerte. Me decían también, ¿qué pasa con las tienditas de colonia, las tienditas de barrio que funcionan y que en determinado momento también pues se vuelven proveedoras de los ciudadanos que viven en los alrededores? ¿Qué pasa con estas tiendas? ¿Se va a permitir que continúen funcionando o les van a pedir que cierren en algún momento? En un primer momento, digamos que pueden permanecer abiertas si solo si no tengo yo a la misma distancia un supermercado o un mercado. También debo aclarar que por la costumbre, y yo lo viví de pequeño, mi mamá me decía, anda a comprar las tortillas, iba a la tiendita, yo anda a comprar el pan, anda a comprar la gaseosa. Entonces iba hasta 5 veces a la tienda el mismo día y ay, se me olvidó no sé cosa, y entonces regresaba, porque nos queda 3, 4, 5 casas de nuestra casa o a 20 pasos, entonces se genera una mala costumbre. Lo que se pretende realmente es, si usted tiene la tienda y la tienda le puede proveer lo que va a utilizar usted durante la semana, bueno, enhorabuena, está bien, pero no puede estar yendo a cada rato a la tiendita, no es ese el uso. O sea, la finalidad realmente es que nos resguardemos, pero si vamos a estar saliendo, obviamente lo que va a ocurrir es que la van a terminar cerrando la tiendita. Entonces debemos de ser ordenados en la manera en que salimos a hacer nuestras compras para abastecernos de alimentos. Igual manera, ¿qué pasa si yo tengo un enfermo y se me acabó la medicina? Yo debo de salir porque, por ejemplo, mi padre, mi madre, no lo sé, tal vez yo tengo una enfermedad. Hay personas que viven con medicamentos prescritos de por vida. Entonces, y esa es una situación, digamos, personas que son asmáticas, personas que son hipertensas, personas que padecen de diabetes, que son población de riesgo, pero también en determinado momento requieren algún tipo de medicamento. ¿Qué hacer si se me termina, por ejemplo, la medicina que tiene el abuelo, la abuela, el padre, prescrita, digamos, para seguir saludable? Exacto. Está determinado también en el decreto legislativo que usted puede salir para ese efecto. Pero se entiende que usted va a llegar a la farmacia, compra su medicina y se regresa a su casa. O sea, no va a salir a andar perdiendo el tiempo. Debe hacer específicamente lo que va y debe justificarlo de alguna manera.
Secretario, si todo esto, digamos, funciona y el gobierno logra aplanar la curva, como mencionaba ayer el presidente, ¿para cuándo se estarían ustedes, digamos, haciendo los anuncios respectivos en cuanto a la activación de la economía? Porque también sabemos que hay muchas ansiedades en cuanto a este tipo de situaciones por unas realidades que ya están siendo parte del día a día. Sabemos que hay personas a las que les han congelado los contratos, otras que están recibiendo medio salario, otras personas que les han dicho que ya no van a continuar laborando porque la empresa va a cerrar. ¿Para cuándo esperarían ustedes estar, digamos, anunciando algunos puntos respecto a la activación de la economía? El presidente decía ayer, es necesario que se aplane la curva para luego ir viendo de forma gradual qué se va a ir habilitando. Bueno, se había discutido directamente con la empresa privada tratar de abrir a mediados 17, 19 de mayo, empezar a abrir lo que es la industria y poco a poco así hasta llegar al comercio. Pero para llegar a esto era necesario, y fue una de las condiciones, que realmente en estos momentos, en esta quincena, fuese un poco más restrictiva la movilidad de las personas. Por eso era necesario este decreto legislativo y se piensa realmente hacerlo, como dije, gradualmente a través de protocolos que ya están determinados, que las empresas conocen en cuanto al distanciamiento social, en cuanto a que todos deben de portar mascarillas y la empresa debe dotar de esas mascarillas, en cuanto a que exista alcohol gel, en cuanto antes de entrar a la fábrica, a la empresa, pues realmente haya un proceso de desinfectación. Claro. Entonces, todos esos protocolos ya están determinados, pero realmente si nosotros seguimos en la calle y no logramos aplanar la curva, pues difícilmente podemos hablar de dar una apertura a lo que es a lo que es el comercio, a lo que es la industria, que es la empresa en sí. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Definitivamente que hay muchas situaciones que están ocurriendo en las calles, muchas dudas respecto a lo que está pasando, pero qué bueno que pudimos aclarar por lo menos algunas de las que la ciudadanía planteaba a través de este espacio, la entrevista de Hechos AM. Le agradecemos su visita y esperamos pues que nos visite próximamente también para que hablemos de otros aspectos que seguramente van a ir surgiendo a medida vayamos avanzando en este mes de mayo y a medida se vaya, digamos, atendiendo esta emergencia y también la situación vaya evolucionando. Esperemos que para bien. Solo tocar un tema, el tema de los varados, quiero decirles que se sigue trabajando, hemos generado, ya tenemos mejores condiciones para traer unas personas de Colombia, que esperamos pronto también que vengan, y pues nada más decir a la población que se quede en su casa. Realmente esta quincena es muy importante que nos resguardemos, pedirle a Dios que nos bendiga, nos guarde, ¿verdad?, y que guarde nuestro país, El Salvador. El tema de los varados, hasta ahora vimos que había comenzado el dispositivo, secretario, y que se había traído a gente de Guatemala y de Belice, que había quedado, digamos, en condición también, digamos, en medio de la emergencia, había quedado varada en estos países. Pero ¿qué pasa con mucha gente que ha quedado en Estados Unidos, otra gente que ha quedado en Canadá? Se mencionaba que había gente en 60 países, por lo menos, salvadoreños, que estaban esperando regresar a territorio nacional. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque cuando usted toca el tema, pues seguramente van a surgir muchas preguntas respecto a esta situación y mucha gente también expresándose desde alguna parte del mundo diciendo, mire, yo quiero regresar. Hay gente que estaba en Costa Rica que hacía pues incluso duras críticas al gobierno por la forma en que decía que se había manejado el tema de los varados. Han habido muchísimas críticas al respecto. Entiendo que hay mucha inconformidad y hay muchas situaciones con la gente que no está de acuerdo, pero estamos en una situación de emergencia y no solo ellos están en una situación de emergencia, la problemática es muy grande dentro de nuestro país, se está tratando de manejar, pero se han tomado en cuenta, obviamente es un derecho constitucional y nosotros estamos en la obligación de garantizarla. En ese sentido, pues se ha trabajado, el plan fue presentado a la sala de lo constitucional, ya creo que han de haber sido notificados estas personas, se está trabajando en un cronograma que se piensa ya se está ejecutando, se trajo gente de Belice, Guatemala, de Honduras, estamos pronto también a traer personas de México, de Colombia. Esto va dependiendo mucho de dos cosas. Uno, la viabilidad de la movilización, es decir, los vuelos, el costo de los vuelos, la factibilidad de que los países también nos suelten. Por ejemplo, teníamos 6, 7 niños en Nicaragua y Nicaragua cerró fronteras. Simple y sencillamente no aceptan ni que lleguen con nacionales
ni permite que salgan otras personas. Y entonces nos vimos en una situación complicada para traer gente de Nicaragua. Pero pues estamos viendo también, como dije, el tema es viabilidad en cuanto al proceso de movilización y en cuanto a los espacios que tenemos para recibir a estas personas. Dentro de esta ley de cuarentena determina que todas esas personas, y esto pues creo que, espero lo tomen como una buena noticia, se ha determinado que su cuarentena será de 15 días, a menos de que el médico, tras una evaluación, pueda ver de que usted tenga algún síntoma o algo y pues deba de quedarse más tiempo. Pero de lo contrario, pues esta ley también determina para todas las personas que vienen del extranjero que va a ser de 15 días su cuarentena. Entonces se ha incluido, se está pensando en ellos, se está viendo de la manera de cómo traerlos y poco a poco ya hay una visión, se está trabajando un cronograma con base a espacios y a movilidad que nos va dando chance específicamente a la viabilidad de la movilización. En los centros de contención, ¿qué va a pasar con estos? Hemos visto que ha habido pues muchos problemas en lo que ha ocurrido. E incluso hubo denuncias que se hizo de que se estaban tomando el alcohol gel con otro tipo de bebidas, personas que estaban en los centros de contención. Incluso hubo gente que rompió los lineamientos de una cuarentena y trataron de hacer reuniones en las piscinas de algunos de los lugares. Y esto pues daba lugar a que se pusiera atención a lo que estaba pasando en estos centros de contención. Es importante mencionar que nuestros agentes de seguridad están dando y apoyando a la población directamente en las calles y obviamente tenemos una falta de recursos donde se pretende siempre tener un personal médico, enfermeras, pero obviamente no damos abasto y nuestros salvadoreños a veces somos muy coloquiales y nos gusta romper las reglas, pero ellos mismos se exponen y no entienden el significado de esta exposición. Ese aislamiento, por ejemplo, si yo tengo COVID-19 y no tengo ningún síntoma, pero yo me estoy platicando con usted, en el momento que yo me uno, nos vamos a una piscina, los contagié a todos. Y entonces todos lo miran muy divertido y todos miran muy divertido, pues bebámonos el alcohol gel, pero lo que realmente están haciendo es poniéndose en riesgo ustedes y ustedes están generando el que no salgan de esa cuarentena, porque no han entendido el nivel de riesgo que están cometiendo al generar este tipo de acciones. Entonces, nos va a tocar, a partir de este día entiendo que se van a tomar medidas mucho más fuertes para poder realmente darle viabilidad a esta cuarentena obligatoria en aislamiento. Muy bien, secretario. Bueno, definitivamente que hay muchos temas, como decíamos, que abordar con respecto a la emergencia y estos también son puntos primordiales, son puntos fundamentales a la hora de hablar de lo que está ocurriendo en El Salvador. Ahora sí, secretario, le agradecemos que nos haya visitado. Gracias por estar aquí. A ustedes gracias y que Dios bendiga a nuestro país. Vamos nosotros a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Mañana de miércoles hay mucha información que está en desarrollo, datos que usted debe conocer, el pronóstico del clima. Vimos que tuvimos lluvia anoche y había algunos estragos en algunos puntos del país y es importante que usted conozca qué podemos esperar para las próximas horas y se lo vamos a decir aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida.